Bueno, escúchame, Jaime, viste que Mauricio tiene más arrugas y según Carrió, la gente que tiene más arrugas es porque no dice del todo la verdad. Y en ese plano hubo una verdad que no dijo Macri, que estuvo relacionada con lo que recibió del gobierno anterior. Para muchos no reconoció públicamente la catástrofe que le habían cedido y que eso, digamos, no fue bueno para él. Por no decir esa verdad, ¿es una falla del consejero, en este caso vos, o fue un exceso de confianza de Macri de que eso lo iba a arreglar bien y que no era necesario decirle la verdad a la gente? No, es estudio de la naturaleza humana, que es distinto. Los seres humanos no oyen esos discursos. Tan no oyen que cuando lo dio nadie se dio cuenta. El mejor comunicador de la corrupción kirchnerista, ¿quién fue? Un gran comunicador. López. López. Claro. Cuando José lanza esos bolsos, en un contexto propio de Almodóvar, un convento y unas monjas, y él se llamaba José y la monja se llamaba María y el que le vio se llamaba Jesús, una cosa tan rara. Eso comunica. Los seres humanos nos comunicamos y eso es así desde que aparecimos. Bueno, pero esto no era un solo tema de corrupción, era también el estado, por ejemplo, económico que recibía la Argentina. Un largo discurso sobre todo eso no habría interesado sino a 4 periodistas. Se trataba de comunicar la verdad, que es una que se recibió un país hecho pedazos, tenía las fuerzas para intentar cambiarlo y estaba en eso. Pero no... Este libro, que aprovecho para presentar, sí, trata sobre esto. ¿Qué vemos? ¿Qué conocemos los seres humanos? Desde un punto de vista científico, ¿qué dice la psicología? Es muy apasionante lo que ocurre. Los seres humanos nos comunicamos más a través de contextos que de textos. O sea, quienes están mirando el programa de televisión ahora, escuchan nuestras palabras y eso es... A medias. Tal vez un 20% de lo que se les comunica. Bueno, la gente que lee los diarios le pasa lo mismo. Sí. El 80% lee los títulos, el 15% lee las notas. Pero no es porque se degeneró la gente, sino porque somos así. Nuestros ancestros, cuando estaban en la selva, veían que se movían las hojas y no tenían tiempo para razonar. Cuando la hoja se mueve así, pasa esto. Intuían. Nuestro cerebro normalmente se pone en contacto con su entorno a través de unas 10 vías por lo menos. Cuando yo entré a este estudio, mi cerebro ya calculó distancias, cosas, salidas, que yo no lo hice conscientemente. ¿Qué pasaba con nuestros ancestros? Veían sus movimientos, decían, un león, y rajaban, y casi siempre tenían razón. Actualmente los electores ven el rostro de un candidato y dicen, a este no le creo. ¿Y por qué? Por mucha información que da el candidato con su rostro, con sus manos. Bueno, aparte de esa opinión, nos comunicamos con contextos. Aparte de esa opinión lombrosiana, cuando uno lee tu libro, lo que en alguna medida vos sugerís es que los candidatos a presidente, no importa si están bien o mal formados, como que esto que estás expresando ahora, en alguna medida si uno lo extrema, es como elegir a un tipo que a través de la cara, de los ojos, de las expresiones, capta a las multitudes. Es decir, los personajes de Gran Hermano son mucho más importantes que alguien que ha estudiado o alguien que se ha formado en un laboratorio político. De pronto un señor como Tinelli podría ser un gran candidato a presidente. Y digamos, volvés a la cultura casi menemista de Scioli, de Reutemann, de Palito Ortega. A ver, hay un descalabro de la política presidencialista en el mundo. Eso es así. La revolución de las comunicaciones nos llevó a otra forma de vincularnos a los seres humanos. Esta sociedad se volvió horizontal y ahora cuando el padre le dice al hijo que haga tal cosa, el hijo hace lo contrario, y lo mismo pasa con los curas y los feligreses, los maestros, los estudiantes. La sociedad vertical se desmoronó. Estamos en este programa que tiene impacto. Mucha gente que viene al programa agarra el teléfono y dice, este Durán Barrio es un mentiroso, ¿a quién se le ocurre esto? Y Roberto, bueno,
Se acabó el abismo que hubo siempre entre el emisor del mensaje político y el receptor. Ahora todos son emisores. Y hay una marea descomunal que es la opinión pública, compuesta por millones, por decenas de millones de mensajes que intercambiaron el día de hoy los argentinos, sobre todo lo imaginable, entre los cuales la política tiene un 5% de espacio. ¿Con qué votan los electores? Con el 100% de eso. Y entonces actualmente es más peligroso atentar contra los nuevos valores de la sociedad que decir un discurso político. O sea, actualmente, yo se lo dije a Mauricio cuando subió el presidente Temer y vino acá a visitarle, no dura, tiene que caerse. No tiene ni una mujer en el gabinete, ni una. No tiene ni una persona de color en su gabinete. La esposa de él no es fea. No está en el gabinete. No, claro. No, está casado con alguien. Siempre están en el gabinete las esposas de los presidentes. Pero no nos engañemos. Al no poner ninguna ministra está despreciando a las mujeres. Y al no poner a alguien de color en Brasil. Yo he trabajado en Brasil, asesorando a una mujer negra además. Sí. No puede ser, está caído. Porque todos esos son mensajes. Todo tiene un mensaje político. Y la gente lee todo eso. Lee más que los manifiestos políticos. Si las mujeres no ven ninguna mujer en el gabinete, dicen, este tipo nos desprecia. Y si sumas las mujeres más la gente de color en Brasil, son la total mayoría. Más los jóvenes. Bueno, supongamos que los jóvenes en este caso no son, más allá de que lo que decís está muy bien, los jóvenes son muy sensibles a estos valores, a la no discriminación, a las mujeres, al tema racial. Antes, cuando vos y yo éramos jóvenes, hacíamos chistes racistas o con un contenido racista, soy joven. Nos matábamos de risa. Bueno, sí, como me decía algún importante político argentino, Corach, con el que estuve hablando alguna vez, hablábamos de otro político que tenía 72 años y me dice, un pibe. Como así, yo tengo 85 y estoy joven. Sí, depende de la perspectiva que quiero ver. Pero efectivamente, el mundo cambió. Hay una cantidad de valores, de cosas. No es que cambió, está cambiando todos los días. Todos los días. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Investigar permanentemente, averiguar qué está pasando. Uno de los grandes misterios para mí son las motivaciones y desmotivaciones de los jóvenes para la política. Hicimos una encuesta gigantesca en México hace 10 años. De ahí salió el libro Sexo, Mujer, Internet y Política. ¿Cuáles son los valores de los jóvenes? ¿Por qué rechazan tanto la política? Hicimos otra investigación en Argentina, fue genial, con las mismas preguntas, las mismas. A ver, ¿cuántas diferencias había entre los argentinos y los mexicanos? Entre 15 y 25 años. Se trataba de comprender su mundo, no de política, pero cómo aprecian la amistad, el sexo, la relación familiar, la religión. Fue genial, casi calcadas las dos realidades, la argentina y la mexicana, siendo países tan diversos. Sí. Y ahorita estoy trabajando con mis dos socios, Roberto Zapata y Santiago Nieto. Roberto es un psicoanalista descomunal, un hombre ya grande, tiene 75 años y se ha pasado en esto toda la vida. Pasó una encuesta a fondo para comprender qué pasa con los jóvenes. ¿Por qué hay ese abismo brutal de ellos con el resto del mundo? ¿Por qué les importan más los youtubers? Tuve la oportunidad de cenar con Mario Vargas Llosa hace la feria anterior del libro. Y conversábamos de la juventud, de la sociedad banal sobre la cual él escribió. Y digo, ¿tú reparaste en cuál fue el autor que más libros vendió en la feria? Me puse a pensar. Creo que yo no. Tal vez García Márquez. Le digo, no. No, Garmendia. Exacto. Garmendia. ¿Cómo que Garmendia? Sí, vendió más que vos, pero por lejos. Porque, a ver, yo cuando veo algo trato de estudiarlo, aunque no sea de mi agrado. Convengamos que Garmendia es un señor, un joven chileno que en realidad hace videos, ese tipo de cuestiones para chicos más que para adolescentes, pero que ha encontrado una beta... Absolutamente vacíos. O sea, yo me metí, a mí me da interés todo, me metí a ver los videos, me compré el libro y pocas veces encontré algo tan vacío desde mi perspectiva. ¿Y esto? Cuando vos decís vacío también decís idiota. No necesariamente incomprensible para personas con mi formación. Es lo que yo diría. O sea, no puedo entender cómo alguien se puede interesar en eso. Ahora, como trato de estudiar la psicología de la gente, de las mayorías,
¿Cuál es mi siguiente paso? Tratar de entender por qué podrían ellos entusiasmarse por algo que a mí me parece espantoso. Cuando hicimos la campaña Marina Silva 2010, la verdad en Brasil. Éramos, en Brasil. Éramos poquitos, no teníamos gente para que sean candidatos estaduales. Y en el estado de Sao Paulo no tuvimos un candidato, tuvimos un gran candidato, senador Robles, preparado, serio, que sacó 10 votos. Pero quedó el espacio, Marina sacó 1.600.000 votos en el estado. Y quedó vacío ese espacio de disrupción de la Heidi que salía de la selva. Se presentó un payaso, Tiririca, con amigos de él. Tiririca sacó 1,5 millones de votos, más que ningún otro candidato a diputado en Brasil, vestido de payaso, bailando como payaso, 22, 22. Y el primer spot a mí me pareció impresionante. Decía, ¿usted sabe para qué sirve un diputado federal en Brasil? No, no es cierto. Yo tampoco tengo ninguna idea. Pero vote por mí y cuando yo vaya a Brasil vuelvo y se lo cuento. O sea, algo. El segundo spot decía, yo soy una persona con mucha sensibilidad social y voy a intentar que los pobres sean ricos y nada más pobre que mi familia. O sea, se reía de todo. Bueno, saca 1,5 millones de votos. Mi reacción, debo confesar que eran los únicos spots que yo veía. Sabía que había un nuevo spot de Tiririca y volaba a ver qué decía, porque me reía, me parecía divertidísimo. Pero después que sacó tanto voto dije, tengo que aprender de Tiririca. Tengo que aprender qué hace este tipo para comunicarse con tanta gente. Algo representa, algún tipo de protesta social, algún tipo de comunicación. Y tengo todos los spots de ti que los he analizado perfectamente para aprender. También cierto nivel educativo. Sí, aunque eso a ratos es un mito. En el caso de nuestra candidata Marina Silva, todo el mundo decía, va a sacar votos del norte, mujer negra, africana. Y ya cuando empezamos a hacer la campaña, no tenía ningún impacto en la gente pobre, ninguno. Su tema era la ecología, salvar la vida en la selva. Y ese es un tema que les interesa a las gentes cultas. La vida por la ecología y demás le interesa a aquel que ha leído eso. Nuestros targets eran estudiantes, intelectuales, etc. De hecho, logramos un apoyo masivo de los artistas de Brasil. María Bethânia, que es un spot maravilloso. Pero abajo, no. Y la prensa decía, ¿es la candidata a los negros? No, no había un negro que vote. eran los ecologistas. Pero, ¿cómo sabes eso? Estudiando. Hay que hacer la encuesta y ver en dónde... También porque al saber en dónde impactaba el mensaje de Marina, podíamos dirigir el mensaje. Si hacíamos un mensaje dirigido abajo, nos hundíamos. Es a gente educada en el sentido que ha estudiado en la universidad. Sí. Bueno, entonces a esos, ¿qué hacemos? Les mandamos un mensaje por internet, les hablamos de estos valores, de ecología, la salud, la educación, un mensaje muy idealista, era la Heidi idealista que salía de la selva. Maravilloso, pero todo esto tienes que saber estudiando. Y como dos preguntas finales, y para hablar algo de la Argentina. De la Heidi local, ¿cuál es la razón por la cual antes los episodios de inseguridad, tipo el asesinato de un chico de 3 años, el crimen sobre un matrimonio de jubilados cometidos por esta especie de vándalos que hay en la provincia de Buenos Aires, a las administraciones anteriores los enloquecían porque todo el mundo les echaba la culpa de algo por estos episodios? Y en este caso, con María Eugenia Vidal, nadie se acuerda siquiera que es gobernadora. ¿Cuál es el misterio? Yo diría casi lo contrario. En el caso de Daniel Scioli, yo nunca hablo mal de nadie, lo respeto a Scioli como respeto a todo el mundo. Sí, sí. Pero objetivamente, él tenía una estupenda imagen y la provincia estaba en una situación desastrosa. Es objetivo, o sea, yo he ido a las escuelas de la provincia y la mejor escuela de la provincia estaba peor que la peor escuela de la ciudad de Buenos Aires. Los hospitales estaban mal, muchas cosas estaban mal y a Daniel nadie le reclamaba nada. Nada.
¿Y qué ocurrió? Que de pronto le empezaron a reclamar, porque también le reclamaron a Solá. El caso de Bloomberg fue en tiempos de Solá. Ahora, ¿por qué a ella no le reclaman? A Daniel no le reclamaron nunca. Bueno, casi sí, gana la presidencia. Sí, bueno, pero al final le reclamaron. Y hubo episodios de muertes en las cuales él tuvo que protagonizar como un investigador y realmente no le fue bien. Problemas descomunales que si le pasan a María Eugenia, no sé cuántos muertos hubo en la inundación esa. Yo honestamente creo que por su manejo de imagen, el no ser confrontativo, el contrastar su actitud más conciliadora con la posición siempre batalladora de la señora Fernández, a Daniel le fue bien como imagen. María Eugenia hace un enorme esfuerzo. Yo creo que tiene una valentía descomunal para enfrentar. Hay más de 3.000 policías presos. Claro que nunca pasó. Una locura. O sea, está tomando medidas en serio muy peligrosas. A mí, soy su amigo ante todo, porque es una persona a la que le conozco más de una década. Me inquieta, le llamo. ¿Qué está pasando? Es una mujer valiente, entregada. Y la gente entiende que está haciendo esos valores. Sí. Honestamente, es más llamativo cuando una mujer es tan valiente, porque si lo hace un hombre, la gente dice, está bien, es su papel. Cuando es una mujer, pues eso llama más la atención y creo que María Eugenia merece la estupenda imagen que tiene. Antes de que me des el libro y cuando te doy el angelito, brevemente y con una sola palabra, de tus 3 hijos políticos a los cuales has aconsejado, Mauricio, María Eugenia Vidal y Marcos Peña, ¿cuál es el con el que te identificas más? Son distintas identificaciones. Mauricio es el líder de todo este proyecto, él es el que pensó todo este lío. Con Marcos tengo una relación muy estrecha, es una persona al que le conocí muy joven y tiene una coincidencia conmigo. Yo soy un tipo que se dedica a estudiar y a leer, esa es mi pasión. Y Marcos lee y estudia muchísimo. Tengo en los 3 casos una enorme confianza, desde luego en María Eugenia también, en su honestidad. Yo creo que son honestos no solamente económicamente, que es un tema, pero son honestos ante la vida. O sea, realmente quieren cambiar el país, realmente quieren entregarse a esto. Y les tengo un enorme afecto a los 3 y a Rodríguez Larreta también, a los 4. Bueno, a toda su clientela. ¿Te olvidaste de Rodríguez? No, pero toda tu clientela. Dame el libro. Yo no son mi clientela, son mis amigos. Bueno. Les estimo mucho y realmente acá en Argentina, también con muchos miembros del Círculo Rojo, he hecho tal amistad. Fontevecchia es el tipo más preparado, inteligente, le tengo un afecto enorme. Creo que a veces en Argentina somos muy pesimistas y no vemos los valores que tenemos. Puede ser. Aquí hay periodistas y políticos y gente de primera y debemos estar orgullosos de eso. Aunque me peleo con ellos porque son el Círculo Rojo. Claro, que para él es el Círculo Negro. No, es un Círculo Rojo divertidísimo, además que ayuda a pensar mucho. Es más, en el libro le dedicamos al Círculo Rojo. Sí, lo he visto. Acá está el libro para los que escriban, para el primero que escriba, en realidad van a escribir muchos, y los invito, aparte de despedirlo a Jaime, a que veamos a nuestro próximo invitado, alguien que nos va a explicar por qué no hubo lluvia de inversiones en la Argentina y por qué él sufre que no haya lluvia de inversiones. Un ex jefe de gabinete que se llama Cristian Colombo, un hombre que es del radicalismo, pero que tiene una cabeza diferente al universo convencional que uno tiene siempre sobre la opinión radical. En un minuto nomás. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Roberto.